doctor Germán Achman está con nosotros, Hambach, perdón. Doctor, bueno, infectólogo, que lo hemos hablado tantas veces por el COVID, decíamos, bueno, ya vamos a tratar de relajarnos un poco con las enfermedades y ahora el dengue. ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está, Silvia? Bueno, doctor, venimos hablando de los síntomas, mucha gente ya lo tiene incorporado, sabe que mucho dolor de cabeza, mucha fiebre, es sinónimo de dengue, pero ¿qué hay que hacer si estoy transitando esa enfermedad, doctor? Bueno, lo primero que tenemos que hacer, sabiendo que desde el punto de vista epidemiológico, fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular, diarrea, vómito, es dengue. Esto es básico. Lo primero que tenemos que pedir son unos análisis comunes, en principio para ver si los glóbulos blancos están bajos, si las plaquetas han bajado y cómo está la función hepática, con unos análisis comunes. Vale decir, resultados de este laboratorio ya ayudan enormemente al diagnóstico. Sobre todo de que hay falta de reactivos para hacer el diagnóstico específico y por otro lado puede tener un costo muy alto. O sea que básicamente, en principio, con estos análisis comunes uno aporta bastantes elementos para hacer un diagnóstico, al menos desde el punto de vista epidemiológico. Doctor, consultados varios pacientes dicen, los 3, 4 primeros días sentís mucho dolor de cabeza, mucha fiebre, dolor en el cuerpo. En ese momento es donde se tiene que realizar esos análisis, doctor, y pasado el 5.º día, que muchos refieren que baja ya la fiebre, sigue el dolor de cuerpo. ¿Cuándo se sabe que se salió ya del dengue y cuándo hacer ese próximo análisis? Bueno, cuando uno hace los primeros análisis y encontramos alterado, hay que empezar a controlar cada 48 horas. Bien. Prácticamente después del 10º, 12º día, comienzan a normalizarse parte de ello. Y hemos visto de que los análisis que alteran la función hepática se empiezan a normalizar después de la tercera semana, tercera o cuarta semana. Entonces, vamos a ir controlando, en principio cada 48 horas. Y después podemos ir controlando, una vez que se empiezan a ir normalizando, una vez por semana. Bien. El dengue aproximadamente, ¿cuánto dura en una persona o cada organismo es diferente, doctor? Y cada organismo va a ir respondiendo de una manera diferente. Tengamos en cuenta de que hay muchísimos casos que son asintomáticos. Claro. O sea, la forma leve prácticamente después del 10º día, 12º día, ya empieza a normalizarse y ya podemos estar más tranquilos en la evolución. Pero hay que tener en cuenta que entre el día 5 y día 7 pueden aparecer en algunos casos cuadros de dengue hemorrágico. Claro. Entonces hay que tener cuidado entre el día, yo diría 5 y el día 7 u 8. No menos de una semana, no podemos decir que menos de una semana esta enfermedad se va, ¿no? Hay que tener mucho cuidado después de esos 7 días también. Doctor, tenemos algunas recomendaciones porque también esto le viene muy bien a aquellas personas que la están transitando o que a lo mejor otras estén ingresando a la enfermedad, para que usted nos diga si esto es lo correcto, ¿no? Se recomienda qué consumir, porque también pasa que no hay apetito, hay mucha deshidratación y el cuerpo empieza a debilitarse mucho más, ¿no? Aquí tenemos algunas recomendaciones que nos gustaría, bueno, que usted nos cuente por qué es importante consumir esto. Bueno, es importante en principio tomar mucho líquido, fundamentalmente líquido. Bien. ¿Por qué? Porque la fiebre, cuando es alta, deshidrata y lo que menos necesitamos acá de que el cuerpo esté deshidratado. Y cuando uno ve el tipo de alimentación que lo tiene ahí en pantalla,
es una alimentación rica en proteínas, o sea, es una dieta fundamentalmente hiperproteica, es una dieta hipercalórica, y esto es bueno para el organismo mantener bien un tenor alto de proteínas. Bien, ahí seguimos mirando el listado. Consumir de 2 a 3 litros de agua, lo que usted acaba de decir, doctor, que no debe consumir, si tenés dengue. Alimentos que no consumir si tenés dengue. Alimentos con altos niveles de salicilatos, como ciruelas, duraznos, melón, papa, frutos secos, condimentos y aderezos. ¿Por qué, doctor? ¿Qué hace esto en la persona que tiene dengue? Y por el salicilato, sobre todo puede haber salicilato de sodio y no sería quizás conveniente. O sea, evitar estos alimentos, mantenerse con los alimentos que vimos anteriormente, al menos durante los primeros 10 a 14 días. Bien, y le preguntamos, ¿qué es la neutropenia y por qué se recomienda usar barbijo en las personas que están transitando dengue, como ocurría con el COVID? Bueno, cuando leucopenia primero es descenso de glóbulos blancos y neutropenia es una parte de los glóbulos blancos. O sea, cuando hay neutropenia bajan los neutrófilos. Esto quiere decir que disminuyen mucho las defensas. Claro. Y el paciente que está con un cuadro febril, que está neutropénico, está predispuesto a adquirir alguna enfermedad intercurrente, como puede ser contagiarse de alguna infección respiratoria. Por eso uno aconseja usar el barbijo para evitar, en principio, contagiarse de alguna otra enfermedad, fundamentalmente respiratoria. Doctor, ¿y quien ha pasado el dengue queda con inmunidad por cierto tiempo de volver a contraerlo o no? Sí, para el subtipo que adquirió queda con inmunidad duradera. Duradera pero no para los otros. Bien. Una persona que ha pasado dengue sin complicaciones, no hablamos de dengue hemorrágico, ¿no? Sin complicaciones. ¿Una inmunidad de cuánto tiempo, doctor? ¿6 meses, un año? La inmunidad es duradera para ese subtipo, pero no para los otros subtipos. Por eso uno aconseja a aquellas personas que tuvieron dengue vacunarse. Las que tuvieron pasada la enfermedad, vacunarse para evitar adquirir la enfermedad por otro subtipo. ¿Por qué? Porque esto podría dar lugar a que esa nueva forma, cuando se contagia por un subtipo distinto a aquel que ya tuvo la enfermedad, pueda ser una forma más seria. Claro. A veces hacer una forma grave o una forma hemorrágica. Claro. Es muy interesante lo que usted está diciendo. Para quienes ya pasaron por la enfermedad, porque, la mayoría de los especialistas coinciden en que no bloquea este brote si alguien se vacuna en este momento, y para la segunda dosis hay que esperar otros 3 meses. Así que es importante la aclaración que usted hace. Doctor, por último, en torno a lo que está pasando en Córdoba, ¿no? Está llegando prácticamente a cifras exorbitantes de casos de personas con dengue y también fallecidos. Sí, hay una gran cantidad de casos. Lo importante es mantener las medidas generales que uno aconseja de prevención, o sea, evitar las malezas, descacharrar, evitar, por ejemplo, debajo de una maceta que uno tiene muchas veces un plato y donde se junta agua. ¿Por qué? Porque las mosquitas depositan sus huevos. Si son mosquitas infectadas, estos huevos van a quedar infectados. Y si viene el frío, estos huevos quedan infectados hasta cuando vuelve el calor. Claro. Y cuando nacen, ya nacen infectados. Por eso es importante mantener estas medidas de prevención en forma permanente, y las autoridades deben insistir en la explicación de todas estas medidas en forma, yo diría, casi permanente. ¿Por qué? Porque dentro de 6 meses se nos viene el calor de vuelta. Sí. Entonces, mantengamos esta medida y empecemos a vacunar
una vez de que pasa el brote, empecemos a vacunar fundamentalmente a aquellas personas que ya tuvieron la enfermedad. Doctor Ambach, siempre tan claro. Gracias por este contacto con Telefe Noticias. Bueno, gracias a ustedes, Silvia, y un abrazo grande. Gracias.